¿Todos me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Sí, Perfecto. Estaría pudiendo, a ver. Bueno, la idea de la clase, más allá de escucharme a mí, es que ustedes un poco compartan su experiencia, no como instancia evaluatoria, sino como para saber cómo poder ayudarlos, porque realmente dar una clase de ecocardiografía sin hacerlo en el momento es difícil, ¿sí? Entonces, yo sé que es medio fiaca para las cosas que son virtuales, pero me gustaría verlos, algunos, a los que puedan y tengan cámara, si por favor se pueden eh, a presenciar, como para vernos las caras, conocernos, y que esto sea una charla más que una exposición teórica, que después además la van a tener grabada, así que en ese sentido van a poder repasar y profundizar cada uno en lo que quiera o necesite. A ver, acá. Che, no puedo, solo te puedo ver a vos, Facu. ¿Será por algo en especial que estoy haciendo? A ver acá. Vista varios oradores. Ahí está. Ahí estamos. Ahí veo un par más. Bueno, muy bien. Bueno, como ya les habrá contado Facu, mi nombre es Lucía Bragañolo, yo soy médica neonatóloga y cardióloga infantil. Eh, la idea de la clase de hoy es tener un pantallazo de las herramientas psicocardiográficas que tenemos a disposición eh, en lo que respecta a la hipertensión pulmonar. ¿Ustedes están pudiendo ver mi pantalla? No, ¿no? Porque está en pausa. Un momentito. A ver, ahí. Eso. Ahí vamos. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿La pueden ver? Perfecto. sí, se ve. Bárbaro. Bueno, me gustaría contarles, entiendo que no todos son neonatólogos, entonces me parece importante repasar el concepto de hipertensión pulmonar. Van a encontrar muchas cosas si se ponen a investigar. Esto es un consenso que se hizo en 2018 y es un poco con lo que nos guiamos los cardiólogos infantiles. Eh, Claramente son cuestiones, como muchas cosas en lo que hacemos, teóricas. Sin embargo, después llevarlas a la práctica, a veces, dependiendo de qué paciente estemos hablando, es un poquito más difícil, ¿sí? Como probablemente ya sepan, la hipertensión pulmonar se define como presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Esto es un valor que se mantiene en pediatría y se mantiene en los adultos, o sea que es prácticamente lo mismo. Por supuesto, hay quienes dicen que un poquito más, un poquito menos, pero como concepto general grande, tiene que tener esto, que la presión arterial pulmonar media mayor a 20 define la hipertensión pulmonar. Como también seguramente ya saben, no hay un solo tipo de presión pulmonar elevada. Eh, Hay tres tipos, dependiendo la fisiopatología, ¿sí? Yo no voy a hacer mucho hincapié en cada valor porque después más adelante lo voy a volver a explicar. Lo que quiero que les quede como concepto es esto de presión pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, esto es válido solamente cuando, entre comillas, ¿no? Al menos lo que dicen las guías, es que esto es válido cuando tenemos un niño mayor o un lactante mayor de 3 meses. Eh, Muchos saben que en neonatología el seguimiento ecocardiográfico de la hipertensión pulmonar es algo probablemente que manejen muy bien, que conozcan, que le hayan pedido a sus cardiólogos. E incluso en los lactantes que más allá de neonatos tienen hasta 3 meses.
Y entonces, ¿cómo definimos en esos chicos si las guías son consideradas a partir de los 3 meses? Sabemos como concepto grande que cuando el niño nace, eh, le toma hasta alrededor de 3 meses, dependiendo, ¿no?, de un montón de factores, hasta alrededor de 3 meses en bajar sus resistencias pulmonares y inclinarse a lo que van a ser los valores del adulto. Por eso es que este grupo de los menores de 3 meses quedan afuera y en ellos lo que tenemos en cuenta es básicamente el ecocardiograma. El ecocardiograma per se no es un método directo de diagnóstico de hipertensión pulmonar. Seguramente me gustaría que me cuenten, pero muchas veces el cardiólogo dice, tiene presión pulmonar alta, y ustedes lo ven al paciente y el paciente está perfecto. O todo lo contrario, el cardiólogo te dice, no tiene hipertensión pulmonar, y ustedes lo miran al paciente y ya no saben más qué hacer porque se les está muriendo delante de los ojos. Bueno, esto es algo muy, muy, muy frecuente y básicamente lo primero que les tengo que transmitir, que el ecocardiograma es un estudio complementario, que nada de todo esto es aislado, o sea, se toma como aislado, sino que hay que ponerlo en el contexto clínico del paciente. Y cuando me refiero al contexto clínico del paciente, me refiero obviamente a los antecedentes, a la terapéutica, a la fisiopatología que ustedes estén contemplando, y como estudio complementario el ecocardiograma, ¿sí? Seguramente sepan que los cardiólogos a través de algunos parámetros ecocardiográficos relacionamos con la tensión arterial sistólica sistémica la presión pulmonar sistólica. Y con eso sacamos conclusiones de si estamos frente a una hipertensión leve, moderada o severa. Y está categorizada, es decir, si yo tengo que es menos de un 50% de la presión sistémica la pulmonar, entonces lo llamamos leve. Si es entre un 50 y un 75 de la presión sistémica, es moderada. Y cuando es más del 75% de la sistémica, o bien existe disfunción ventricular derecha, entonces lo decimos que es severa, independientemente del gradiente que nos dé. Me gustaría que me cuenten qué opinión tienen o qué experiencia tienen o qué realizan en los lugares donde trabajan al respecto de si pedir o no ecocardiografía a todos los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Muchas de las chicas que veo con la cámara Buenas. encendida son del otro hospital. No, bueno, Mayra, no sé si querés contestar vos, pero sí, sí, casi No, por todo lo lo que general sí pedimos, por lo general sí pedimos, Bien, pero no es como una directriz que es, bueno, sin ecocardio decimos que no está hipertenso. No, muchas veces decimos se comporta como hipertenso, hagámosle un ecocardio como para terminar de hacer un sí, es un hipertenso pulmonar. Pero ok, si ya se comporta como, o sea, a pesar de aumentarle ¿cómo es el oxígeno, el bebé está irritable y demás, como que vamos considerando, listo, este bebé se está comportando como hipertenso pulmonar, necesitamos el ecocardio para ponerle el sello y listo. bien. ¿Me recordás un nombre que no escuché bien, por fin? Mayra, buenas, ¿qué tal? Mayra, hola, ¿cómo estás? Mayra, te hago una pregunta de rigor como para saber de qué pacientes me hablas. ¿Vos qué especialidad haces? Yo soy Neo, soy la Ok, jefa de residente con mi compañero Facundo. perfecto. Bueno, un placer. Vos sabés, o sea, la mayoría de tus pacientes son pacientes probablemente recién nacidos que por algún factor de riesgo prenatal hayan desencadenado un síndrome de hipertensión pulmonar o una persistencia del patrón de las resistencias fetales, etcétera. Eh, entonces, más allá de que se comporta como un hipertenso o no, en cuanto a lo clínico, yo para pedir un ecocardiograma, más allá de confirmar, como bien vos dijiste, tengo que saber qué otra información me puede dar el cardiólogo, ¿sí?
Si es que lo hace el cardiólogo, si es que lo van a hacer ustedes, como por ahí es un poco el enfoque de este curso, como para que tengan herramientas para valerse, sin el especialista al lado, entonces hay otras cuestiones por las cuales, si yo pienso que es hipertenso pulmonar y es recién nacido el bebé, eh, puede llegar a necesitar un ecocardiograma. Alguien así en general, no vos sola, Mayra, sino en general, ¿se imagina por qué otro motivo para pedir un ecocardiograma que no sea estrictamente solo confirmar o descartar la hipertensión pulmonar? Y descartar que no tenga otra cardiopatía, ¿no? Obviamente que Muy bien. La hipertensión pulmonar per se, o sea, sabemos que los chicos cuando nacen tienen un comportamiento de que les cuesta la adaptación y, bueno, no siempre es lo único que pensamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ecocardiograma nos da otro tipo de información, como bien vos dijiste, por ejemplo, descartar una cardiopatía congénita. En este sentido, por supuesto que no es necesario que conozcan todas las causas, porque además esto es algo general, no está pensado por el grupo etario. Quiero decir, para los que hacen neo, no está estrictamente enfocado a lo neo, ni tampoco estrictamente enfocado a lo pediátrico, sino como a modo general, necesito que siempre tengan en cuenta que estamos frente a un síndrome clínico y que tiene muchos orígenes, ¿sí? Porque muchas veces pasa que este bebito recién nacido evoluciona, o sea, muchas o pocas, porque es algo poco frecuente, pero nos pasa en la práctica que recibimos un bebé que es hipertenso pulmonar grave y que hacemos todo y no evoluciona bien. Y estamos ahí una semana que no podemos, no sabemos qué le pasa. Entonces, más allá del grupo etario con el que estemos tratando, ese neo después va a crecer, si sobrevive va a crecer, aunque la sobrevida de la hipertensión pulmonar grave sea baja, pero va a crecer si le va bien, si sobrevive, y tenemos que contarle al intensivista lo que vimos en el periodo neonatal, por ejemplo. O bien, no, es un chico que andaba bien tranquilo por su vida y el intensivista lo tiene con él porque tuvo un cuadro respiratorio grave. Bueno, si bien la dificultad respiratoria y la hipertensión idiopática del recién nacido es lo que vemos en Leo, el intensivista verá el secuelado respiratorio y así en diferentes etapas de la vida, siempre tenemos que, aunque sea, conocer los grandes grupos que implican a la hipertensión pulmonar, ¿sí? Y en este mismo consenso del que les hablé antes y del que les planteé la definición de hipertensión pulmonar, surgen cuatro grupos de clasificación, ¿sí? Uno es la hipertensión arterial pulmonar propiamente dicha, otra es la hipertensión pulmonar relacionada a la patología cardíaca izquierda, otra es la hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar obstructiva o hipoxémica, otra la hipertensión pulmonar debido a obstrucciones arteriales y otra la hipertensión pulmonar con mecanismos no claros o multifactoriales, ¿sí? Muchas de estas, una vez que se agotan distintas instancias, son resorte del especialista. Sin embargo, muchas veces necesitamos saber qué está pensando el especialista para poder ir en coherencia de todos, de que al paciente le vaya bien, ¿no? Yo marqué en rojo las relacionadas al periodo neonatal, más que nada porque son las más frecuentes. Me faltó marcar ahí las relacionadas a lo secuelar pulmonar, pero bueno, conceptos grandes que tienen que tener es que también la patología cardíaca da hipertensión pulmonar, como bien me dijeron antes, entonces es importante saber por qué le pido al cardiólogo que venga más allá de la hipertensión pulmonar, porque necesito ver estructuralmente el corazón cuando el chico recién nació y no estoy perdido, no pienso que es cardiópata o quiero descartar que no sea. Y en el periodo pediátrico, digamos, cuando ya el niño es más grande, fuera de lo neonatal, bueno, ahí se abren otros diagnósticos, eh, pero siempre sigue siendo importante
conocer los antecedentes previos. ¿Está bien? Entonces, no piensen que la hipertensión pulmonar del recién nacido solo es la persistencia del patrón de resistencias pulmonares fetales, como tampoco solo es la hernia diafragmática o solo es el secuelado pulmonar respiratorio. Hay un montón de causas, ¿sí? Que no para que lo sepan de memoria, pero sí para que las conozcan, ¿sí? Y por lo menos, sí es importante que conozcan los grupos, ¿tá? Cada una de estos grupos tiene un perfil hemodinámico. Entonces, Lucía, vos me dijiste 2 diapositivas atrás que las presiones y los valores no eran importantes. No es que no sean importantes, es que no es a la finalidad del curso que estamos haciendo. Sin embargo, para hablar con el especialista, tienen que manejar los conceptos hemodinámicos. Entonces, es importante que conozcan que en estos 5 grupos hay, según el comportamiento, o sea, la fisiopatología, mejor dicho, eh, que generan cada una, van a ver que lo que clásicamente diríamos como precapilar, capilar o poscapilar, eh, acá se repite, son 5 grupos y en la segunda columna, como la tercera columna, te dice que puede ser pre o poscapilar. Bueno, acá, volviendo a los métodos diagnósticos, la hipertensión pulmonar, como les dije, lo ecocardiográfico es algo indirecto. Nos permite suponer, nos complementa a todo lo que nosotros vemos en la clínica, a lo que vemos en el paciente y a lo que responde a lo que estamos haciendo. Pero no podemos olvidar que el diagnóstico directo de hipertensión pulmonar es por cardiología intervencionista, ¿sí? Un cardiólogo intervencionista realiza un procedimiento de hemodinamia y mide presiones pulmonares. Algunas las mide y otras las calcula, ¿sí? No es la clase esto, así que no voy a ahondar en esas cuestiones, pero tenemos presión pulmonar media, tenemos presión capilar y tenemos el cálculo de las resistencias vasculares pulmonares. Y en función de esos valores vamos a definir en qué grupo está nuestro paciente, ¿sí? Esto, como ya se imaginarán, claramente a veces no es tan fácil de lograr porque los pacientes no leen los mismos libros que nosotros. Entonces, es difícil categorizarlo. Pero por lo menos a nosotros nos permite, si estamos pensando que está en X grupo, por ejemplo, en el asociado a cardiopatía izquierda, entonces, bueno, tenemos que actuar en la terapéutica en consecuencia de la fisiopatología que nosotros creemos. ¿Está bien? Entonces, esto me gustaría que lo evalúen, que lo lean con paciencia. Si ustedes se fijan, la presión media pulmonar está elevada en todos, pero no así la presión capilar y tampoco las resistencias, ¿sí? Entonces, esto es algo que a tener en cuenta. ¿Está bien? Bueno, como bien dijo Mayra, ¿no? Perdón si me equivoco el nombre, eh, es uno de los estudios que pedimos para seguir y cuando sospechamos hipertensión pulmonar, o porque queremos confirmarla o porque queremos descartarla, y para buscar la etiología de ese cuadro clínico que tiene nuestro paciente. Para eso, el ecocardiograma nos permite evaluar la anatomía cardíaca y la función, en el caso estricto o sea, de la hipertensión pulmonar, del corazón derecho. Pero en realidad, como ustedes ya saben, por lo que vienen viendo en el curso, podemos ver la función tanto derecha como izquierda. Y además, esto es algo más bien, digamos, teórico, porque sabemos que los dos ventrículos se interrelacionan. Entonces, a veces lo que vemos no es la difusión derecha, es de izquierda, pero en algún momento la vamos a ver la derecha. Todo depende de la evolución de nuestro paciente. Y un valor muy importante que nos da el ecocardiograma, más allá de la anatomía y la función del corazón derecho, es la presión sistólica en la arteria pulmonar. Seguramente habrán escuchado, seguramente más de una vez el cardiólogo les habrá dicho, mira, tiene esta IT. Bueno, ¿por qué nos dice la IT, la insuficiencia tricuspide del cardiólogo? Ahora nos vamos a enterar. Eh, la presión sistólica entonces es una de las cosas que más usamos. Hay más, ¿sí? Yo voy a hacer hincapié en las que en la práctica se realizan más, pero bueno, sepan que en la teoría hay más opciones y esto lo van a escuchar, lo van a leer y es interesante que lo sepan. La presión sistólica
pulmonar estimada, la presencia de un shunt con flujo de derecha a izquierda. La repercusión que esa hipertensión pulmonar tiene sobre el lado derecho es algo que nosotros miramos mucho. Y la función, ¿sí? Y esto que dice ahí, tiempo de aceleración pulmonar reducido, yo lo pongo a modo de título, es algo como que me parece como importante que lo conozcan para que si alguien les habla de esto lo sepan. Sin embargo, no es algo que, o sea, es algo más estrictamente fisiológico y por ahí es más resorte del especialista. Pero van a escuchar tal vez alguna vez en el patrón Doppler, parece que tiene un patrón de hipertensión pulmonar y tiene que ver con eso, ese punto. Estos ejes que yo les puse acá, estos cortes, probablemente los conozcan, los deben haber visto en las clases previas. ¿Alguno se anima a contarme un poquito si alguno de estos cortes alguna vez lo hicieron, si les sale con facilidad, si conocen la funcionalidad de todos? Hola, mi nombre es Sofía, también soy residente de ahí de San Isidro y Hola, todavía no Sofi. hicimos el práctico, pero sí, cada vez nosotros tenemos nuestro propio ecógrafo, que si bien es viejito, tratamos de ir haciendo los distintos cortes cada vez que tenemos un paciente, antes de que venga cardio, y bueno, después cuando viene el cardiólogo, que ya está más canchero, obviamente, con ese equipo, terminamos de ver lo que quizás habíamos sospechado, visto de los distintos cortes. Quizás Perfecto, lo que, por ejemplo, a mí no me sale todavía mucho son las mediciones y me falta más practicar en eso. está bien. Pero está familiarizada con estos cortes, ¿no? Acá Sí, la imagen no es muy, a ver, no sé cómo usará el cardiólogo o la cardióloga que tengan en su hospital. Eh, Hay quienes usan el corazón como está en la figura del medio abajo, que dice apical chamber. Hay quienes las sí, usan así, que es la forma entre comillas anatómica, y hay quienes dan vuelta a la imagen, ¿sí? A sí. los fines En prácticos nuestro el corazón es lo mismo. sí, ¿En tu hospital en qué es sí algo es lo así? mismo. Sí, que algunos sí nos dicen, o dan vuelta a la imagen o lo utilizan Ok. así. Bien, esto es porque es la literatura muchas veces estadounidense, lo usan así, hay otros lugares que también lo usan así, pero a modo de generalizar, los europeos lo usan dado vuelta, como lo usamos acá, y los estadounidenses así como está. El corazón es el mismo, así que eso es nada, un detalle de color. Sofi, solo porque, digamos, comenzamos a hablar de esto, más o menos tenés familiarizados todos estos cortes, qué podés ver, qué estructuras estás viendo, más allá de que las estén ahí puestas y claro, con la referencia es mucho más fácil que cuando le apoyas el traductor al paciente, ¿no? ¿Sabés, por ejemplo, Eh, dónde, sí, sí, dónde, dónde medimos la insuficiencia tricuspidia, por ejemplo? en 4 cámaras. Bien. Es Y, donde lo suelo ver y o hacer que lo hemos practicado. muy bien. ¿Y alguna otra medida que te acuerdes que haga el cardiólogo, más allá de la insuficiencia tricuspidia, una de las que dije antes, alguno de los shunt o la dilatación de las cavidades? Sí, pero generalmente ese es el que más me acuerdo que por lo menos me saldría a hacer. Bien. Eh, ¿Al- ¿Alguno se acuerda de algún otro más? No la dejen sola a Sofi. Por ahí no se acuerdan y es, no, no me acuerdo, no pasa nada, ¿eh? ¿Alguno me puede decir en qué eje se ve el ductus, por ejemplo? ¿En qué eje lo estudiamos? Para estrenar alto, Bien. ¿Y qué estructuras ves en ese?
en ese corte? Aorta, pulmonar y bueno, y el ductus que estaría en el medio. Eh, Vos te referís al paraesternal eje corto de los vasos, ¿no? Yo creo que ella se hace referencia al cuando ves el callado, pero ves la parte, el cabo aórtico del ductus, en donde tenés ahí ¿cómo es? Ese corte, Las ramas de la aorta. es verdad que en un recién nacido lo ves en paraesternal alta, pero en general lo definimos como supraesternal ese corte. Cuando vemos el callado, que a la misma altura del callado vemos ingresar el ducto. ¿Sí? ¿Te referís a eso? No sé quién hablaba, no pude llegar a ver el nombre. Bueno, eh, no sé quién, si la persona que habló, que no sé quién es, quiere explicarme si se refería al supraesternal o al eje corto de los vasos. En fin, en el eje corto de los vasos, eh, o paraesternal, eje corto, no paraesternal derecho, sino del otro lado, es decir, con la muesca mirando hacia el hombro izquierdo. Ahí vamos a ver esa primera imagen que está arriba a la izquierda, que como bien dijiste vos, May, se ve la arteria pulmonar y a ese nivel se suele ver el ingreso del ductus. Ese es un lugar que a nosotros nos gusta ver y estudiar el ductus. Sin embargo, como vos aclaraste, también lo vemos en el supraesternal, donde vemos el arco y podemos ver el cabo aórtico y haciendo, orientándonos hacia el ductus, podemos incluso ver el cabo pulmonar del ductus, ¿sí? Bueno, esos dos lugares para nosotros son importantes porque son lugares donde nos permiten alinear bien el flujo del ductus, ¿sí? Dependiendo cómo pongamos la muesca. Y toda esta introducción de respecto de preguntarles a dónde lo ven habitualmente, y antes cuando Sofi me dijo de dónde alinea la IT, tiene que ver con esto justamente, que por más que yo lo vea al ductus, por más que yo vea la IT, si no puedo alinear correctamente lo que quiero medir, el parámetro que estoy midiendo no va a ser fidedigno. Entonces, esto es un concepto importante que tienen que tener en ecocardiografía, que por más que lo vean, tienen que tratar de, o sea, para poder sacar conclusiones, ¿no? Para practicar, obviamente, uno intenta donde puede, donde lo agarra, donde lo engancha, pero tienen que tratar de alinear correctamente lo que están queriendo medir, dependiendo de cada cosa. La IT, como bien dijo Sofi, se mide en 4 cámaras y es porque donde le podemos poner el Doppler continuo de forma casi perpendicular. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de sacar conclusiones, ¿sí? Quiero decir con esto, y por ahí volviendo al principio, que este estudio complementario es eso, un estudio complementario, y es un estudio hemodinámico, ¿sí? Aunque no sea invasivo y aunque sea indirecto. Porque si no alineamos correctamente lo que queremos medir, por ahí estamos sacando conclusiones erróneas. Y eso nos lleva a que la terapéutica del paciente no sea la adecuada por ahí, ¿sí? Entonces, otro concepto grande que les quiero transmitir al momento de tener en cuenta las herramientas ecocardiográficas es que se guíen bien sobre cada función que le están dando, si están dando, entre comillas, las mejores funciones teóricas que pueden ofrecer, ¿sí? Y esto, ¿por qué se los aclaro? Porque muchas veces nuestros pacientes no tienen la mejor ventana, o como dijo Sofi, o May, no me acuerdo,
no tenemos equipos de altísima resolución. Entonces, confiarse por un valor y orientar la terapéutica en ese sentido, al paciente le puede hacer más torpe a la evolución, ¿sí? Entonces, ojo con la interpretación de cada resultado, ¿sí? Esto es algo que es en teoría muy teórico, pero por suerte tenemos a los matemáticos que lo tuvieron en cuenta. Eh, Uy, se me salió la pantalla. Porque esto es la base de lo que hacemos eh, en la ecocardiografía y por qué suponemos que lo que estamos midiendo es la presión pulmonar, porque en realidad nosotros no tenemos un catéter metido en la arteria pulmonar como para calcular eso, como sí tienen los hemodinamistas. Entonces, solo un mero repaso, recordarán de fisiología la ecuación o el principio de Bernoulli, que nos ayuda a conocer el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Básicamente la ecuación de Bernoulli lo que tiene en consideración es la energía potencial y cinética de ese volumen que se está trasladando. Por suerte para nosotros los matemáticos adaptaron esta ecuación, o sea, también puede interpretarse en función de la presión. Esto es por las características del líquido, que bueno, no viene el caso, la sangre cumple con esto, así que lo usamos y listo. Eh, pero es importante que la tengamos presente para entender qué información nos está dando el ecocardiograma, ¿sí? La ecuación de Bernoulli simplificada es la diferencia de presión es igual a 4 por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué diferencia de presión? ¿De qué? Si estábamos hablando de la presión pulmonar, ¿por qué necesito una diferencia? Bueno, porque yo no tengo un catéter metido en la arteria pulmonar, tengo una herramienta que me mide diferencia de presión, que es el Doppler. En realidad me mide velocidad, ni siquiera me mide velocidad, me mide presión. El Doppler mide la diferencia, la velocidad y supone, calcula por la ecuación de Bernoulli, el valor en milímetros de mercurio. Ustedes van a ver que cuando miden, por ejemplo, la IT, si la alinean bien y agarran bien la onda de Doppler, el valor que les va a medir y van a verla a la derecha va a decir metros por segundo. Sin embargo, todos nos guiamos por los milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque sabemos que por esta ecuación simplificada, el ecógrafo calcula teóricamente la presión. Entonces, por ahí soy un poco reiterativa, pero esto es un método indirecto y estimativo, ¿sí? Por eso no podemos olvidar nunca la clínica del paciente. Entonces decíamos 4 por la velocidad del flujo en ese lugar que estamos midiendo al cuadrado y eso nos da la diferencia de presión que el software nos los calcula en milímetros de mercurio. Y llevando un poquito a la práctica, si ven en la imagen de abajo hay un flujo azul. Recuerden que todo lo que se aleja del transductor, el software lo hace azul y todo lo que se acerca al transductor, el software lo hace en rojo. Por supuesto que hay flujos que son, digamos, entre comillas, anárquicos y a veces es difícil de interpretar, para eso hay gama de color en el Doppler, color. Puntualmente acá, si vemos el flujo que se tiene que dirigir de la aurícula derecha a la aurícula, al ventrículo derecho, nuestro transductor está más cerca del ventrículo derecho, entonces el flujo hacia el ventrículo va a estar en rojo y si vuelve va a estar en azul, que es lo que está registrando esa imagen. ¿Lo ven todos? Sí, sí, se ve, se ve. Bien, en la imagen de arriba lo que hay es un Doppler continuo, una onda espectral de Doppler continuo, que se forma una imagen característica, que primero se abre la válvula, eh, llega a una velocidad máxima y luego se cierra, ¿sí? Pero el periodo en el cual vemos esa velocidad máxima es en diástole, o sea, cuando ya, en sístole, perdón, cuando la válvula tiene que estar cerrada porque el ventrículo está eyectando. Entonces, eso es la insuficiencia. Medimos esa velocidad, eh, la hacemos al cuadrado, la multiplicamos por 4 y hay una consideración que tenemos que tener en cuenta y es eh, la presión auricular derecha.
que en condiciones normales la presión auricular derecha es entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Este es otro dato hemodinámico. Y en teoría teórico, nosotros suponemos que nuestro paciente tiene esa presión en la aurícula derecha. No sabemos con exactitud. Entonces, relatándoles todo esto, quiero que dimensionen lo indirecto que es el método, ¿sí? Aunque brinde mucha información y lo usemos, piensen cuán indirecto es. Entonces, al valor que me da el Doppler continuo que yo le pongo a la insuficiencia tricuspidia, le tengo que sumar más o menos, nosotros a ojo siempre le sumamos 5, porque se supone que la aurícula no tiene y es siempre más cercano a 5 al valor normal. Pero bueno, si ustedes quieren le pueden sumar 10 también, como quieran. Lo cierto es que eso lo relacionamos con la tensión arterial sistémica. Es decir, por ejemplo, a mí en esa foto me dio 70 milímetros de mercurio, 71 milímetros de mercurio esa velocidad calculada por Bernoulli simplificada, 71 milímetros de mercurio. 71 milímetros de mercurio, ¿qué? ¿De qué me estoy hablando? Bueno, a eso le tengo que sumar la presión de la aurícula derecha y indirectamente eso me hace pensar que es la presión que hay en el árbol pulmonar. ¿Está bien? Ahora, si en el árbol pulmonar hay 75, para redondear, y nuestro bebé tiene 50 de sistólica, de tensión arterial sistólica sistémica, ¿tiene hipertensión pulmonar o no tiene hipertensión pulmonar? ¿Qué les parece? Sí, está súper sistémico. Correcto. Nosotros sabemos que al nacimiento, por más que las resistencias pulmonares estén altas, la presión en el ventrículo izquierdo, por los cambios hemodinámicos que hay en el nacimiento, al cortar el cordón umbilical, las presiones en el lado izquierdo del corazón tienen que ser mayores que las del lado derecho. Y si nuestro paciente teórico, como el que inventamos recién, tuviera 50 de sistólica sistémica, entonces estamos frente a una hipertensión pulmonar. Tal vez el chico ni se entera clínicamente, pero ecocardiográficamente lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros cuando decimos, tiene una IT de 50, tiene una IT de 10, ¿sí? ¿Esto lo tenían presente o simplemente, nada, veían lo que dice el informe del cardiólogo que dice hipertensión pulmonar leve, moderada o severa? Con tranquilidad, con confianza, esto no es una evaluación, ¿eh? Es como para que saber si se fijó el concepto. Nosotros por lo menos en nuestro hospi sí lo tenemos presente y Facu siempre nos recalcaba esto antes de tener Mm. el curso, como que ya lo tenemos. Bien. Y Y también vieron, siempre le preguntamos en el informe cuando nos da duda o algo y bueno, nos explican las cardiólogas a veces ciertos términos cuando empezamos a ver a Carneo esto, los informes y eso, como que tenemos buena comunicación y le preguntábamos cuando algo no entendemos o lo que fuera. bien. Esto más que nada, ¿por qué se los resalto? Porque si ustedes tienen el cardiólogo al teléfono o buena comunicación, como decías recién, bárbaro, porque ahí ya te saca la conclusión. Pero si ustedes son los que van a hacer el ecocardiograma, entonces tienen que tener en cuenta qué conclusión sacar con esa medida, que no es solamente medir la IT, sino que es pensar en la presión de la aurícula derecha y en base a eso suponer. Y, como le dije antes, siempre tratando de alinear lo máximo posible el Doppler continuo a la insuficiencia tricuspilla. Porque ¿no les pasó alguna vez que tuvieran un paciente con una mala ventana pulmonar, o sea, mala ventana ultrasónica, mejor dicho, de causa respiratoria, por ejemplo, o los que hacen pediatría porque el niño es muy grande o es obeso? Esto es así, entonces lo vemos desde el subcostal y no siempre podemos alinear la insuficiencia tricuspida desde subcostal. Entonces, tengan en cuenta la calidad de la medición que están haciendo, ¿sí? Bien, Corríjanme igual a ver si está bien el concepto que me quedó, pero la idea de medirlo era agarrar los cuerpos mamilares, no agarrar en sí la válvula, sino los cuerpos, ahí ir al Doppler continuo y ahí a tomar la medida.
Obviamente es mano, que llegue a agarrar los cuerpos mamilares, ¿no? Y de ahí empezamos a Bien. medir. Lo importante es que la válvula esté abierta, ¿sí? Para que Sí. puedas ver, para que vos puedas ver el jet de regurgitación, eh, o sea, va a estar abierta camino a cerrarse, porque la insuficiencia es cuando Ujú. están, o sea, está por presístole, digamos, ahí la válvula pierde un poquitito. Entonces ahí la vas a ver también, pero el tema es que vos puedas alinear bien, o sea, con la válvula abierta, cosa que cuando se cierre vos sepas que estás en el lugar correcto y que puedas agarrar una onda espectral como la que está en la imagen de arriba, ¿sí? Perfecto. ¿Está? El concepto de compararlo con la sistémica y sumar la aurícula derecha, ¿te quedó claro? Sí, no, no sé. Sí. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, habíamos dicho antes que hay otras maneras de estimar la presión pulmonar. Una de ellas es a través de los shunts. Los shunts que probablemente tenga un recién nacido, o no un recién nacido, pero un lactante chiquito, son el ductus eh, y o el foramen oval, ¿sí? Entonces, estas cosas nos ayudan ¿por qué? Porque es un porotito más que yo sumo. Yo no le puedo decir al terapista o al neonatólogo y tiene 70 de IT. Y el tipo te mira y te dice, bueno, pero el paciente está perfecto, ¿qué hago con eso? Bueno, hay más cosas, ¿sí? A veces los chicos, como les dije antes, no se comportan como lo dice el eco. Hay otras cosas para tener en cuenta, porque no es que solamente a nivel de insuficiencia tricuspida existe la hipertensión pulmonar, sino que hay otras cosas indirectas. Uno es el flujo a través del ductus y otro es el flujo a través del foramen oval. A través del ductus, generalmente, dependiendo del momento postnatal que lo estemos viendo, generalmente el shunt es de izquierda a derecha, ¿sí? Por la caída de las presiones a nivel del lado derecho del corazón y por la ganancia de las presiones sistémicas. Sin embargo, en el foramen oval, a veces lo que vemos es que es bidireccional el cortocircuito. eh, y esto, digamos, es un poco más de alquimia, pero lo tenemos que mirar. Si yo tengo 70 IT y el flujo es de la aorta hacia la pulmonar y el foramen oval es de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, y yo no voy a categorizar esa insuficiencia tricuspidea por más que tenga más, por más que el chico esté perfecto. No voy a decir, tiene hipertensión pulmonar severa, ¿sí? O sea, es una sola medida, es un solo parámetro de todos los que tenemos que tener en cuenta. ¿Está bien? Ahora, si ese mismo chico y no está muy bien, el ductus yuntea bidireccional, el foramen es todo izquierda-derecha, pero el ductus es bidireccional, y por ahí sí lo puedo categorizar más. ¿Está bien? Otra medida, otras medidas que tenemos en cuenta son el, el predominio de cavidades derechas, ¿sí? O eh, el niño cuando nace tiene predominio de cavidades derechas, o sea, hacia el tercer trimestre de gestación, las cavidades derechas empiezan a predominar por la fisiología, digamos, del tercer trimestre, para acomodarse luego del nacimiento y la caída de las resistencias pulmonares. Ese predominio de cavidades derechas habla de hipertensión pulmonar. ¿Alguien sabe si además de hipertensión pulmonar habla de otra cosa, el predominio de cavidades derechas? Más ahora yendo hacia la cardiopatía. ¿No saben? Bueno, nosotros en cardiología, más allá de la presión pulmonar,
el hallazgo de dilatación de cavidades derechas, por más que sea un recién nacido, nos obliga a descartar patología congénita. ¿Sí? Eh, ¿Alguien sabe de alguna de las cardiopatías congénitas más frecuentes cuál es la que da dilatación de cavidades derechas? ¿No? Si es no, pueden decirlo, así no me siento tan sola. Ahí están diciendo en el chat, Lu, estenosis de la arteria pulmonar. Estenosis de arteria pulmonar puede ser. Eh, Algo más frecuente. No se vayan. Si a los neonatólogos del grupo, si nace un chico cianótico que piensa en una cardiopatía congénita, ¿qué cardiopatía congénita piensan primero? Salud. Y si es un falot rosado, que todavía no sopla, que es el chico, este es el chico grave, ¿eh? No es el que da tiempo. Si es un Una falot transpon- probable, perdón. una transposición. Bueno, muy bien, ese es uno de los primeros diagnósticos. Y el siguiente, el que le sigue, cianótico grave. No veo el grupo, no sé si vos lo ves el grupo del chat, digo, a ver, por ahí están respondiendo. En un paciente grave pensaría o una estenosis pulmonar crítica o eh, anomalía total de retorno venoso obstructiva. Correcto. Esos dos diagnósticos que acaban de decir, o sea, la patología derecha también puede dar dilatación de cavidades derechas. Pero esos dos diagnósticos que acaban de decir no se los pueden olvidar y no los pueden poner en quinto o sexto lugar, ¿sí? La transposición congénita la transposición de grandes vasos y la anomalía total del retorno venoso es lo primero que ustedes tienen que pensar, ¿sí? Porque no solamente le pongo prostas, sino también intento eh, hacer que lo vea un cardiólogo, o si ustedes se animan a generar una imagen para que un cardiólogo los pueda orientar, porque son chicos que necesitan probablemente hemodinamia de urgencia, ¿sí? Porque si no pueden tener, digamos, una malísima evolución al nacimiento y si no les ofrecemos lo máximo, morirse. ¿Tá? Entonces esas dos, o sea, sí la atresia pulmonar, sí la estenosis, pero lo más importante, lo primero que les tiene que salir en este periodo, en el periodo neonatal, cianótico recién nacido, tengo que pensar en esas dos cosas, ¿sí? Y tengo que saber por qué le pongo próstata. No solamente, o sea, yo entiendo que uno en la urgencia le pone las próstatas, pero tengo que saber por qué la estoy poniendo, qué estoy sospechando, qué es lo más probable que sea, ¿ok? Y hay una tercera cosa que no es muy famosa, un tercer diagnóstico que no es muy famoso eh, por, eh, por sus cavidades derechas, sino más bien por otro cuadro clínico, eh, pero es la coartación de aorta, ¿sí? Si yo veo dilatación de cavidades derechas en un recién nacido, sea de 2 días de vida, de menos de 24 horas, o sea, un cianótico, o es el chico que entra chocado a los 15 20 días, yo tengo que mirar, si veo cavidades derechas, tengo que descartar que no haya coartación. ¿Está bien? No es el propósito de la clase, así que no me voy a explayar demasiado en eso. Pero sí quiero que tengan en mente la fisiopatología, según el grupo etario, o sea, en el que ustedes les toque trabajar, cuáles son las patologías frente a las que más frecuentemente me voy a enfrentar. No quiere decir que no haya falot neonatal, no quiere decir que no haya atresia pulmonar neonatal, por supuesto que la hay, y por supuesto también que, que hay que estudiarlas, que tienen repercusión, que vemos cosas, pero esas tres que les acabo de nombrar no pueden dejar de saberlas, ¿está bien? Bueno,
Volviendo entonces a las imágenes, predominio de cavidades derechas, eh, septum rectificado, a veces está disquinético, y eso más que nada tiene que ver está asociado a la función, la regurgitación tricuspidia y la colapsabilidad de la vena cava inferior. ¿A alguien se le ocurre por qué la colapsabilidad de la vena cava inferior es algo a tener en cuenta para pensar la presión pulmonar? Esto es algo por ahí que lo usan más los terapistas de niños, eh, que es algo que nos piden mucho, nos piden esto y nos piden la función cuando tienen un paciente grave. Eh, ¿Tienen idea por qué? Bueno, esto tiene que ver con la dificultad que tiene la vena cava para vaciarse, es decir, la aurícula derecha para recibir el retorno venoso sistémico, ¿sí? Si hay presión pulmonar aumentada, la vena cava no va a estar, no va a ser distensible, no va a ser colapsable con la inspiración, ¿sí? Este es un parámetro que, si bien en terapia intensiva pediátrica se utiliza, eh, varía mucho con la ventilación mecánica. Entonces, es como los otros de los que hablamos, es un porotito más, pero no per se solo no nos habla de hipertensión pulmonar. ¿Está bien? Así que eso ténganlo en cuenta. Después, por otro lado, miramos. Esperen un segundito que no puedo hacer acá. Acá. Después, por otro lado, miramos la función, que ustedes sabrán, la fracción de acortamiento. El problema es cuando tengo el septum disquinético, la fracción de acortamiento no la puedo calcular, entonces me baso en la excursión tricuspidia, ¿sí? La excursión tricuspidia es cuánto se desplaza la válvula, también la mitral lo tiene, pero como estamos hablando de lo pulmonar, me hago foco en esto, de cuánta distancia recorre la válvula desde la base del corazón, es decir, donde está implantada, hacia la punta, ¿sí? Esa distancia se mide y sabemos que se compromete cuando se compromete la función, se acorta cuando se compromete la función. Algo importante a tener en cuenta es que en los pacientes que están inestables hemodinámicamente, a veces es difícil de obtener las imágenes que nos gustaría para poder sacar conclusiones correctas. Y también es una realidad que la señal que podamos, en los chicos, esto por ahí más en los pediátricos, cuando no tenemos el traductor adecuado, el traductor, dependiendo cuál sea, o sea, dependiendo de la frecuencia, es la profundidad que alcanza. Y si nosotros tenemos un traductor que es para neonato y estamos viendo un chico de pediátrico, por el motivo que sea, está en terapia intensiva y, no sé, pesa 70 kilos, y va a ser difícil que podamos obtener, sacar buenas conclusiones de ese estudio, al menos de lo referido al Doppler. Por ahí sí podemos ver en 2D, sacar conclusiones en eso, si podemos ver, pero el Doppler, hagan la prueba, o seguramente más de uno lo hizo, que cuando querés ver, por ejemplo, en un chico grave, grandote, y no tenés el traductor adecuado, por ahí no llegás a ver el flujo que ingresa en la cava o el flujo en la aorta descendente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo tiene alterado? Y no lo sé, porque no lo estoy pudiendo medir. Entonces, no saco conclusiones con cosas que no veo. ¿Está bien? Esto es algo muy importante. Y otra limitación del ecocardiograma es que tiene que estar hecho por una persona que tenga expertise en hacerlo, ¿sí? Por eso, lo más importante de este curso, más allá de las clases teóricas, es que hagan ecocardiografía, ¿sí? Como cualquier cuestión práctica, cuanto más hagan, más van a poder sacar conclusiones, o bien, si no pueden sacar conclusiones, brindarle la información que el especialista necesita para poder ayudarlos a distancia. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si mi paciente, que en el caso ahora voy a puntualmente hablar de neonato, hace una semana que está grave, tiene óxido nítrico, tiene amilrinona, tiene todo el respi que considero necesario para para la hipertensión pulmonar y no arranca? No tiene la diafragmática, no es displásico, bueno,
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué otras cosas podemos hacer? No es el motivo de la clase, pero sí es importante que sepan en qué otras cosas pensar, ¿sí? Y en qué otras cosas pensamos pueden que a nosotros, los cardiólogos, se nos haya escapado la estenosis de las venas pulmonares, porque no lo pensamos, porque nos pareció que eran normales y no las pulsamos, entonces no sabemos si es obstructivo el retorno venoso pulmonar. Y a veces, aunque lo hayamos pensado, por ecocardiografía no nos pareció, entonces no creemos que ese es el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces es importante estudiar al paciente adecuadamente. En el caso pensemos, estenosis en las venas pulmonares, lo correcto sería hacer un angiotac. Ahora, puede ser que por el mismo motivo, o sea, no tiene estenosis de venas pulmonares, pero es un displásico broncopulmonar y no dimensionamos el pulmón, entonces hacemos una tomografía del pulmón. O bien, los shunt no están en el corazón o cerca del corazón como el ductus y no lo vemos. Y si no lo pensamos, no lo vamos a ir a buscar, ¿sí? Entonces, pensemos en los shunts extracardíacos, que son frecuentes en los lactantes, son frecuentes, se ven en los lactantes, no son frecuentes, pero se ven. Y en ese chico que no funciona, que hace una semana que está grave, se sostiene, pero no sabemos qué le pasa. Bueno, hagan ecografía del sistema nervioso central, hagan ecografía abdominal y vean el hígado. Por supuesto que para todo esto, como para la ecocardiografía cerebral y abdominal, necesita una persona experimentada. Por ahí una malformación chiquita no la vemos, una malformación grande sí, pero tenemos que saber verla, ¿tá? Pero lo importante es que lo pensemos y que si lo vamos a derivar a algún lugar, porque no estamos en el lugar que puede hacer el tratamiento para eso, es eh, derivarlo orientado, derivarlo, no solamente decir, mira, te lo paso porque no sé qué tiene. No, mira, acá no le podemos hacer angiotac y la cardióloga no ve las venas pulmonares. Bueno, entonces por eso se deriva, no por la estenosis de venas pulmonares, que es quirúrgica y es grave, ¿no? Pero quiero decir, como para que entiendan el paciente, ¿sí? Bueno, como a modo de cerrar, la ecocardiografía, como ya saben, es una herramienta muy esencial en la hipertensión pulmonar en pediatría y siempre debe ser considerada en el contexto clínico del paciente. Tiene como ventaja en no ser invasiva y que nos permite hacer un seguimiento. Por eso ustedes están aprendiendo esto, porque nos ayuda a adecuar la terapéutica del paciente. Entonces, no pierdan de vista eso, no pierdan de vista que esto es un examen complementario, que es un examen hemodinámico y que entenderlo también es resorte del clínico, neonatólogo, pediatra, intensivista que está siguiendo al paciente. ¿Está bien? Eh, en cuanto a los contenidos que les quiero brindar, eso es básicamente lo importante. Quiero que sepan también que nosotros utilizamos, como utilizamos la insuficiencia tricuspidia, utilizamos la insuficiencia pulmonar para sacar conclusiones de la presión pulmonar. Pero eso es algo más difícil a veces de alinear, lo hacemos en el eje corto de los vasos, y muchas veces las características del flujo de la insuficiencia nos es difícil alinearlo bien, entonces nos es difícil sacar conclusiones. Y una limitación que tiene la hipertensión, la insuficiencia tricuspidia, es que la podemos utilizar siempre y cuando no haya obstrucción al tracto de salida derecho, porque si hay obstrucción, no me está, por la ecuación de Bernoulli, no me está midiendo todo ese, digamos, por donde circula el fluido, porque hay un stop. Entonces, la insuficiencia tricuspida en esos casos nos permite deducir la presión en el ventrículo derecho y nada más. ¿Está bien? Yo no sé si el chico tiene una estenosis pulmonar, yo no sé si tiene presión pulmonar aumentada. Tal vez la tenga, por el motivo que sea, pero tal vez yo estoy suponiendo eso porque tiene una obstrucción al tracto de salida y la insuficiencia tricuspida es severa y el gradiente medio alto, porque el ventrículo está haciendo lo que puede y no puede eyectar la sangre. ¿Está bien? Entonces, la insuficiencia tricuspida, sí, en paciente que no tiene obstrucción al tracto de salida derecho. Y obstrucción puede ser natural o obstrucción puede ser también
cuando se las generamos. Eh, Tal vez alguno haya rotado para algún servicio de cardiología o tengan algún paciente que haya, por ejemplo, una CIB grande, que los cirujanos cardiovasculares hacen un cerclaje pulmonar. Entonces ahí, es como si fuera una estenosis pulmonar, eso a propósito le estamos regulando el flujo para que no se encharque la CIB, el pulmón, por la CIB. Pero entonces ahí no puedo tener, o sea, tengo que tener presente que ese valor de insuficiencia tricúspide no me va a hablar de la presión pulmonar, sino del ventrículo derecho. ¿Ok? Eso como un factor para agregar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran preguntar y quieran algo? Te hago una pregunta, A mí Lu. no me quedó claro, perdón. Bueno. No, no, sigue andando, En la, Mike. creo que en la segunda, creo que era en la segunda, tercera que vos dijiste que era importante saber la presión capilar. ¿Cómo, cómo se mide? Creo que era el segundo o tercera diapo que hablabas, había un cuadrito que hablaba sobre las presiones capilares y ese mismo. Bien. Mi idea Esto es se mide, cómo llegamos a eso, o es esto es un método directo de estudio. A estas conclusiones se llega por hemodinamia. ¿Sí? Ahora, perfecto, o sea que los tomamos ahí. Listo, tomamos esto claro, como base, listo. yo lo que les quiero mostrar, mostrándole este cuadro, es que el ecocardiograma es indirecto y que Mm. nos permite sacar conclusiones en el contexto del paciente. O sea, no se crean que porque estás midiendo una presión pulmonar alta por ecocardiografía, eh, uno tiene clarísimo cuál es el mecanismo que produce esa hipertensión pulmonar. La ecocardiografía no nos habla del mecanismo. El mecanismo lo podemos deducir por los antecedentes del paciente, por la evolución, ¿sí? Y por eso les puse ese cuadrito que a grandes rasgos les habla de los 5 grupos de hipertensión pulmonar, ¿sí? ¿Qué querías preguntar, Facu? Perfecto. No, porque antes, al final, habías mencionado también la insuficiencia pulmonar. Sí. Si uno tiene un jet es porque tiene diferencia de presiones entre una cavidad y la otra. Yo lo que quería saber era qué usabas como control cuando usás la jet en la pulmonar. Digo, si vos tenés jet tricuspidio, porque tenés una diferencia entre el ventrículo y la aurícula. Si tenés en la pulmonar, es entre la pulmonar y el ventrículo, y la presión del ventrículo en ese caso, ¿cómo la calculás? O sea, tenés que hacer el jet tricuspidio y después hacer el jet pulmonar. No, no necesariamente. Son dos valores distintos. Los podés Sí, correlacionar, porque sí es importante de que si a vos te dio que por IT tiene presión pulmonar alta y que la IP también te dé que tiene presión pulmonar alta, porque si la IP te da baja y la IT te da alta, y probablemente capaz que alguna de las tiene, dos no esté bien tomada. claro. O capaz que tiene una ¿Sí? insuficiencia tricuspidia y hace un montón. Está bien. Tal vez O sea, tiene es insuficiencia un tricuspide. dato más claro. Exacto. La onda Perfecto. de regurgitación de la, de la insuficiencia pulmonar es en diástole, ¿sí? Porque se supone que la Claro. válvula está cerrada en ese momento, ¿no? Entonces ahí vemos, es una onda característica de flujo, y vemos la presión sistólica, y si agarramos bien la onda, nos puede dar la presión diastólica pulmonar, ¿sí? Pero incluso si podemos agarrar bien la onda de insuficiencia pulmonar, es un método indirecto, ¿sí? Lo directo es el cateterismo, que no tenemos, la mayoría de las veces no lo hacemos, salvo que sea un chico que pasó por un montón de cosas y decís, bueno, hay que saber qué tiene, ¿está bien? Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro, que quieran repasar? Nada. Bueno, si es así, entonces
creo haber abarcado todos los conceptos que Facu me pidió. Cualquier cosa igual le pueden pedir a Facu mi contacto y ante cualquier duda me escriben o me mandan un mail, algo. No hay problema. Muchas gracias, Lu, Nada, por la clase. Bueno, categórico.